¿Alguna vez se han preguntado si existe un secreto oculto en la Biblia sobre quienes no serán salvados? ¿Y si les dijera que hay grupos de personas que, sin saberlo, podrían estar cerrando las puertas del cielo con sus propias manos? Agárrense, porque hoy vamos a revelar un misterio que ha estado escondido a plena vista en las Escrituras. Vamos a hablar de 9 tipos de personas que, según la palabra de Dios, podrían quedarse fuera de la salvación. Y ojo, carnales, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar su vida para siempre. ¿Están listos para descubrir este secreto bíblico? Pues pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Bienvenidos de vuelta al canal Atracción Divina. Antes que nada, si todavía no le han dado clic al botón de suscribirse, ¿qué están esperando? Háganlo ahorita mismo y activen las notificaciones, porque subimos 3 videos a la semana llenos de sabiduría bíblica y secretos de la ley de la atracción que les van a cambiar la vida. No se los pueden perder. Ahora sí, prepárense, porque les traigo una pregunta que les va a volar la cabeza. ¿Alguna vez se han preguntado si existe un secreto oculto en la Biblia sobre quienes no serán salvados? ¿Han pensado que tal vez hay grupos de personas que, sin saberlo, podrían estar cerrándose las puertas del cielo? Pues agarra papel y lápiz, compa, porque hoy vamos a revelar 9 grupos de personas que, según las Escrituras, podrían quedarse fuera del plan de salvación de Dios. Órale pues. 1. Los incrédulos. Miren, la neta es que Dios nos ama a todos, pero la Biblia es bien clara: sin fe no hay salvación. En Juan capítulo 3, versículo 18, dice: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, carnales, la fe en Jesús es crucial para nuestra salvación. Pero ojo, no estamos hablando de una fe a medias o de puro diente para afuera. La Biblia nos enseña que la verdadera fe se demuestra con acciones. Como dice en Santiago capítulo 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que, compas, si dicen que creen en Dios pero viven como si Él no existiera, están en un pedo bien grueso. La fe verdadera transforma vidas. Nos hace querer agradar a Dios y vivir según sus mandamientos. No por obligación, sino por amor y gratitud. Y no se me agüiten si a veces tienen dudas. Todos las tenemos en algún momento. Pero lo importante es que sean honestos con Dios y le pidan que fortalezca su fe. Como le dijo aquel padre a Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 24. Creo. 2. Los que buscan otros caminos. Hay raza que anda buscando la salvación por otros lados. Pero la Biblia nos dice en Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay de otra, compas. El único camino es Jesús. Miren, yo sé que vivimos en un mundo donde nos dicen que todos los caminos llevan a Dios y que todas las religiones son iguales. Pero la neta es que la Biblia no enseña eso. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto no quiere decir que debamos andar juzgando a los demás o creyéndonos mejores. Al contrario, debemos compartir el amor de Cristo con todos. Pero tampoco podemos andar con medias tintas en esto. Si creemos en la Biblia, tenemos que aceptar que Jesús es el único camino a la salvación. Y ojo, no se trata solo de otras religiones. Hay raza que anda buscando la salvación en el dinero, en el éxito, en las relaciones o hasta en sus propias buenas obras. Pero nada de eso nos puede salvar. Como dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 3. Los hipócritas. Esos que andan de santitos por fuera pero por dentro, están podridos. Dios los tiene bien checados. Mateo capítulo 23, versículo 27 nos advierte: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La neta, carnales, es que a Dios no le podemos andar con cuentos. Él ve directo al corazón. No se trata de andar fingiendo una vida perfecta o de aparentar ser súper espirituales.
Se trata de ser auténticos y honestos con Dios y con los demás. Jesús fue bien duro con los hipócritas, especialmente con los líderes religiosos que se creían mejores que los demás. En Mateo capítulo 23, versículo 13, les dice: «Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Así que, compas, cuidado con andar de fariseos. Mejor seamos como el publicano de la parábola en Lucas capítulo 18, que reconoció su pecado y pidió misericordia a Dios. Esa es la actitud que Dios busca. 4. Los que se creen muy chingones, esos que andan creyendo que se pueden salvar solitos, sin la ayuda de Dios, están bien equivocados. La Biblia nos recuerda en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren, carnales, la neta es que todos la hemos regado en algún momento. Como dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie se salva por sus propios méritos o porque sea muy buena onda. El pedo con creerse muy chingón es que nos cierra a la gracia de Dios. Nos hace pensar que no necesitamos un Salvador, que podemos arreglárnosla solos. Pero la verdad es que sin Cristo estamos fritos. Jesús contó una parábola bien chida sobre esto en Lucas capítulo 18. Habla de un fariseo que se creía la gran cosa y un publicano que reconoció su necesidad de Dios. Y adivinen quién salió justificado. El publicano, porque se humilló ante Dios. Así que, compas, no anden de sobrados. Reconozcan su necesidad de Dios y agradezcan su gracia todos los días. Como dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 5. Los blasfemos, esos que andan hablando mal del Espíritu Santo, están en un pedo bien grueso. Marcos capítulo 3, versículo 29 nos advierte: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Órale, este es un tema bien delicado y que asusta a mucha raza. Pero es importante entender bien de qué se trata. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente decir una mala palabra o enojarse con Dios en un momento de debilidad. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo consciente y deliberado de la obra de Dios, atribuyéndola al diablo. Es conocer la verdad y aún así rechazarla completamente. Es endurecer el corazón al punto de que ya no se puede arrepentir. Si están preocupados de haber cometido este pecado, lo más probable es que no lo hayan hecho. El hecho de que les preocupe ya muestra que su corazón no está endurecido. Como dice en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 6. Los que se rajan, esos que conocieron a Dios, pero luego le dieron la espalda, están en un problemón. Versículos 4 hasta los 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Sí o no le a vituperio? Este es otro pasaje que asusta a mucha raza, pero hay que entenderlo bien. No está hablando de alguien que tropieza o que tiene un momento de debilidad. Está hablando de alguien que conoció a fondo la verdad de Dios y aún así la rechazó completamente. La Biblia está llena de ejemplos de personas que la regaron, pero se arrepintieron y Dios los perdonó. Piensen en David, en Pedro, en Pablo. Todos metieron la pata en grande, pero se arrepintieron y Dios los restauró. El pedo está en rajarse completamente, en darle la espalda a Dios de una manera tan radical que ya no hay vuelta atrás. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Si sienten que se han alejado de Dios, todavía están a tiempo de volver. Como dice en Joel, capítulo 2, versículo 13, rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. 7. Los muertitos. Una vez que te petateas, ya no hay chance de arrepentirse, carnales. Hebreos capítulo 9,
versículo 27, nos recuerda, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Miren, compas, esta vida es la única oportunidad que tenemos para decidir nuestro destino eterno. No hay segundas vueltas, no hay purgatorio, no hay reencarnación. Lo que decidamos hacer con Jesús en esta vida determina dónde pasaremos la eternidad. Por eso es tan importante no dejar las cosas para después. Como dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No sabemos cuándo nos va a tocar, carnales. Así que lo mejor es estar preparados. Como dijo Jesús en Mateo, capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 8. Los que no perdonan. Órale, este es un grupo que a veces se nos pasa, pero es bien importante. Jesús mismo nos advirtió en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que ya saben, carnales, hay que soltar el rencor si queremos que Dios nos perdone. La neta es que perdonar no es fácil, compas. Cuando alguien nos la hace, lo primero que queremos es vengarnos o que esa persona sufra. Pero Dios nos llama a algo más alto. Nos llama a perdonar como Él nos ha perdonado. Piensen en la parábola del siervo imperdonable en Mateo capítulo 18. El rey le perdonó una deuda enorme, pero luego ese mismo siervo no quiso perdonar una deuda mucho menor. Así nos vemos nosotros cuando no queremos perdonar, después de que Dios nos ha perdonado tanto. Y ojo, perdonar no significa que lo que nos hicieron estuvo bien o que tenemos que volver a confiar en esa persona como si nada hubiera pasado. Perdonar significa soltar el rencor y dejar que Dios se encargue de hacer justicia. Como dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, carnales, si andan cargando con algún rencor, es hora de soltarlo. Pídanle a Dios que les ayude a perdonar. No es fácil, pero es necesario para nuestra propia libertad y salvación. 9. Los tibios. Este último grupo es bien peligroso. Son esos que ni fu ni fa. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, Dios les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que, compas, hay que echarlo todos los kilos en nuestra fe, nada andar a medias tintas. Miren, la tibieza espiritual es bien cabrona porque nos hace creer que todo está bien cuando en realidad estamos en peligro. Es como esas ranas que las ponen en agua tibia y le van subiendo poco a poco la temperatura hasta que se cocinan sin darse cuenta. Dios no quiere seguidores tibios, quiere gente apasionada por Él. Como dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. La tibieza espiritual se manifiesta de muchas formas. Puede ser que vayan a la iglesia, pero su mente está en otra parte. O que lean la Biblia, pero no dejan que cambie sus vidas. O que oren, pero sin realmente esperar que Dios les responda. Jesús nos advirtió sobre la tibieza espiritual en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo capítulo 25. 5 estaban preparadas y 5 no. Y cuando llegó el novio, las que no estaban listas se quedaron fuera. Así que, compas, no podemos andar de tibios en nuestra fe. La tibieza espiritual es como un cáncer que va comiendo nuestra relación con Dios, poco a poco. Nos hace conformarnos con lo mínimo, en lugar de buscar crecer y profundizar en nuestra fe. Como dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Así que, carnales, si sienten que su fe se ha enfriado, es hora de avivar el fuego. Busquen a Dios con todo su corazón. Dediquen tiempo a la oración y al estudio de la Biblia. Rodéense de otros creyentes que los animen a crecer. Como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
Órale, pues ya vimos estos 9 grupos que según la Biblia podrían quedarse fuera de la salvación. Pero no se me agüiten, carnales, porque Dios es amor y su deseo es que todos nos salvemos. Como dice en 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, quiero que reflexionen un momento. ¿Se identificaron con alguno de estos grupos? ¿Conocen a alguien que podría estar en peligro espiritual? No se queden callados, compas. Cuéntenme en los comentarios sus experiencias y pensamientos sobre esto. Recuerden que estamos aquí para apoyarnos mutuamente en nuestro camino de fe. Miren, la neta es que todos la hemos regado en algún momento. Todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Como dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no importa qué tan lejos se hayan alejado de Dios, siempre hay esperanza. Siempre hay un camino de regreso. Como dice la parábola del Hijo Pródigo en Lucas capítulo 15, el Padre siempre está esperando con los brazos abiertos para recibirnos. Pero ojo, carnales, no se confíen. No podemos andar jugando con la gracia de Dios. Como dice en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La salvación es un regalo de Dios, pero también implica una responsabilidad de nuestra parte. Tenemos que vivir de una manera que honre a Dios y refleje su amor. Como dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, y no se me olvide, compas, que la vida cristiana no es un camino fácil. Vamos a enfrentar pruebas y dificultades. Como dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero no están solos en este camino. Dios mismo promete estar con nosotros. Como dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, carnales, no se me rajen, sigan adelante en su fe, busquen a Dios todos los días, lean su palabra, oren sin cesar, reúnanse con otros creyentes, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Y recuerden siempre que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo en la cruz. Como dice en Tito capítulo 3, versículos 5 hasta los 7, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que ya saben, compas, no se dejen caer en ninguno de estos grupos que podrían quedarse fuera de la salvación. Manténganse firmes en su fe, confíen en Dios, vivan para Él y compartan su amor con los demás. Y bueno, carnales, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de darle like y compartirlo con sus compas. Puede que este mensaje sea justo lo que alguien necesita escuchar hoy. Y si quieren seguir aprendiendo más sobre la Biblia y cómo aplicarla en su vida diaria, chequen el video que aparece en la pantalla ahorita. Les va a encantar, se los prometo. Recuerden que Dios los ama y tiene un propósito chingón para sus vidas. Como dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que ánimo, échele ganas y no se olviden, la salvación está al alcance de todos los que creen en Jesús y viven para Él. Como dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Dios los bendiga, carnales. Nos vemos en el próximo video. Paz.